Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio en Cuba Información. Un mensaje a estas personas que dicen ser de oposición muy antichavista en el mundo, que están repartidos por muchos países. ¿Qué nos dicen ahora de esto? Les leo. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. No permitirá que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a Estados Unidos. Esta frase la ha dicho Donald Trump en relación al petróleo de Venezuela. Es decir, que el petróleo de Venezuela ya definitivamente y de manera oficial y pública pertenece a Estados Unidos y por lo tanto su gobierno tiene un mandato sobre el petróleo y las riquezas de Venezuela. ¿Qué dicen ahora todos estos opositores viscerales, tan partidarios de María Corina, que también apoya toda esta estrategia de robo, apropiación, incluso posible invasión al país? Y ahora, bloqueo naval petrolero. Es decir, Estados Unidos ha impuesto ya el cerco militar absoluto. Todo petróleo que salga de Venezuela y por tanto que es sancionado para Estados Unidos podrá ser interceptado por los buques de guerra de Estados Unidos. Estamos hablando ya de una declaración de guerra total contra un país. Y ahora estos individuos no dirán que son patriotas, ¿no? Defensores de su país. No, son unos vendidos, son unos sinvergüenzas. Lo mismo que todos estos gusanos de la supuesta oposición, no, de la contrarrevolución cubana, que dicen incluso que, bueno, no solamente apoyan todo esto, sino incluso dicen que el bloqueo no existe. Ah, no, porque este bloqueo petrolero a Venezuela también es a Cuba. Claro. Porque ¿de dónde procede mayoritariamente el petróleo que llega a Cuba? ¿Qué petróleo va a llegar a Cuba ahora en esta situación tan durísima de la situación eléctrica creada a su vez por todas las sanciones anteriores? ¿Qué posibilidad hay de arreglarla si no existe el combustible, que es el principal factor en estos momentos, desde hace unos meses, el principal factor que afecta a los apagones eléctricos? ¿Qué van a decir todos estos sinvergüenzas que dicen o decían que el bloqueo no existe? Ni el bloqueo a Venezuela, ni el bloqueo a Cuba. Yo creo que es que no hace falta probar nada. Nos lo dice Donald Trump. Es una persona es un criminal, pero es tan sincero que nos aclara muchas cosas. Bueno, pues vamos a hablar de esta situación que afecta no solamente al pueblo venezolano, sino también al cubano y a otros. Vamos a hablar en nuestro programa de hoy con nuestro compañero Lázaro Ramas. Encantado, José, amigo, hermano. ¿Cómo te encuentras? Bueno, ante estas realidades del mundo de hoy, pues no bien porque vemos como el imperio desatado, sin freno, pues amenaza no solo a un país determinado, en este caso la República Bolivariana de Venezuela y también la República de Cuba, sino a toda la región. De Latinoamérica y el Caribe, donde incluso ciudadanos y ciudadanas que son pro-imperialistas, son pro-yanqui o piti-yanqui, dirían en Venezuela, pues apoyan toda esta calamidad de política exterior por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Es una calamidad y es una sinrazón que viola todos los derechos. O sea, los que supuestamente debieran elevar la bandera del derecho internacional, la bandera de los derechos humanos, tan cacareados por ellos mismos, esos los derechos humanos, la libertad, etcétera, pero la libertad ¿de quién? Entonces vemos que esto de verdad que causa estupor, rompe todo, o sea, todo lo que se puede uno imaginar en cuanto a derecho internacional, en cuanto al respeto a la soberanía y la independencia de los pueblos. Entonces un individuo
que se arroga el derecho de poner un bloqueo naval, o sea, petrolero, naval y petrolero, a un país libre, independiente y soberano como es la República Bolivariana de Venezuela, que tiene todo el derecho de comercializar con cualquier país, vender su petróleo al país, acuerdos comerciales con países, sea del color que sea políticamente. Es su derecho, es su soberanía. Bueno, ese derecho, esa soberanía la está violando el actual presidente de los Estados Unidos, que no se aparta mucho de las pretensiones de los anteriores presidentes de los Estados Unidos. No vamos a centrarnos todo en este hombre. Por algo está o pretenden o han activado la doctrina Monroe, que es de 1823. Es decir, que es una cosa que viene de lejos. El considerar América Latina y el Caribe su patio trasero, y siguen con eso. Y por eso, claro, si es su patio trasero, tú vas a tu patio trasero y lo que hay ahí, agarra lo que hay ahí porque es tuyo. Pues no, hay que decirle. Mira, yo tengo también, José, una preocupación, ¿no?, con todo esto, porque fíjate, vamos a ver la prensa. ¿Qué dice la prensa? Esta prensa, los oligopolios mediáticos. No, todo frío, todo muy frío. ¿No? Sí. Donald Trump aplica el bloqueo naval, fíjate. pero eso sí, cuando hablan de Maduro, ¡el criminal, el antidemocrático, no presentó las actas! La que no presentó las actas fue la otra. Exactamente. O sea, todo al revés, todo manipulado, todo viciado. Y evidentemente los medios que llegan a las personas, no solo en Europa, a nivel global, pues están alineados a las políticas del imperialismo de los Estados Unidos. Pero alineados. Por eso es la masacre, el genocidio en Gaza, tiene que ver con eso. El paraguas que cubre todo ese desastre, esa criminalidad, ¿quién lo pone? ¿Quién sujeta ese paraguas? Estados Unidos. Estados Unidos. Pone el paraguas y lo sujeta, porque lo pone también. Sí, lo pone también. Con sus armas. Y entonces, lamentablemente, no hay, y lo hemos dicho, no hay un tribunal penal internacional independiente que juzgue y sancione debidamente estas barbaridades que van directamente contra la vida, contra los derechos humanos de los pueblos. Bueno, pues aquí la única solución que a mí se me ocurre es que los buques de guerra de China y de Rusia protejan el petróleo venezolano. Es lo único que me parece que puede salir como solución a esta ecuación, porque China, por ejemplo, tiene importantes intereses en el petróleo de Venezuela y lo necesita. Yo creo que tendría que dar un paso adelante. En todo caso, hay que apoyar al pueblo venezolano en todo lo que necesite. Y si realmente al final llegamos a un escenario bélico, pues habrá que apoyar su lucha armada en toda su extensión.